Buenas a todos. En la presente queremos mostrar un trabajo titulado Análisis de costos directos del tratamiento farmacológico de pacientes con infecciones de vías urinarias hospitalizados en la ESO Hospital Universitario del Caribe, el cual estuvo desarrollado por el doctor Roger Caraballo Marimón, químico farmacéutico y magíster en farmacología, subgerente de apoyo diagnóstico y terapéutico, y mi persona, Sergio Uribe Merlano, químico farmacéutico, magíster en farmacología. Este fue desarrollado en la Universidad Universitaria Rafael Núñez y el Hospital Universitario del Caribe en un convenio interinstitucional. Las infecciones de vías urinarias constituyen una de las patologías infecciosas más frecuentes en el ámbito hospitalario, presentándose como un proceso inflamatorio que implica la invasión y multiplicación de microorganismos en el tracto urinario. Son producidas generalmente por bacterias y en menor proporción por hongos y virus, en donde los gérmenes infectantes más comunes son la Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Enterococos, Pseudomonas y Estafilococos saprophyticus. Uno de los problemas relevantes en las IBU a los múltiples cuadros clínicos que abarca esta infección según su localización y el tipo de paciente, por lo que cada uno puede requerir un manejo terapéutico específico. Este tipo de infecciones tiene una mayor recurrencia en mujeres que en hombres, aunque en estos últimos su aparición aumenta con la edad. Otro factor asociado a estas infecciones es la gestación, alta actividad sexual y episodios previos de IBU. En adultos mayores, estos factores incluyen además la presencia de incontinencia urinaria y una pobre higiene del área genital. Antiguamente se consideraba que la atención hospitalaria de las IBU tenía un bajo costo. Sin embargo, su alta frecuencia y el aumento de bacterias multiresistentes ha acrecentado su impacto financiero en el sector salud, representando el 37.14% de los costos totales de atención, con más de 7 millones de consultas anuales, produciendo sobrecostos asociados a la prolongación de la estancia hospitalaria, consumo de antibióticos e intervenciones quirúrgicas que en promedio son de aproximadamente 2 millones de pesos por cada IBU atendida, aumentando hasta los 9 millones en caso de bacteriemia, para representar un total de 5 billones de dólares anuales según el Instituto Nacional de Medicina de Estados Unidos. Existen diferentes tipos de estudios que permiten medir el impacto económico de un programa o intervención. Sin embargo, en la ciudad de Cartagena no se registran muchas investigaciones en los que se estimen los costos del tratamiento de las IBU. Por tal razón, este proyecto buscó analizar y estimar los costos directos que se producen al tratar esta infección en pacientes internados en la ESO Hospital Universitario del Caribe durante el primer semestre del 2019, con la finalidad de generar información que permita tomar decisiones en cuanto a la optimización de recursos sin que se vea afectado el beneficio del paciente. Como objetivo general, tenemos realizar un análisis de costos directos del tratamiento farmacológico en pacientes con infecciones de las vías urinarias hospitalizados en la ESO Hospital Universitario del Caribe en el primer semestre de 2019. Como objetivos específicos, nos planteamos describir las características sociodemográficas de los pacientes con IBU, determinar la prevalencia de la IBU de los pacientes hospitalizados en el tiempo de estudio, realizar un análisis de costos directos del tratamiento farmacológico, realizar un análisis de decisión de los pacientes, con los pacientes hospitalizados y con IBU. Este fue un estudio transversal, descriptivo, de tipo prospectivo, farmacoeconómico,
de identificación de costos, donde se pretendió estimar los costos directos relacionados al tratamiento de las infecciones de las vías urinarias. La población estuvo conformada por los pacientes hospitalizados en el primer semestre del año 2019, que adquirieron la infección por fuera de la institución. Para recolectar la información, se revisó el censo e historia clínica de los pacientes. En un formato fue registrado el sexo, la edad, diagnóstico, la fecha de ingreso, los días de estancia, el tratamiento antibiótico y la duración del mismo. Se analizaron los reportes de urocultivos procedentes del laboratorio clínico de la institución y se determinó la prevalencia de la infección teniendo en cuenta, aquellos pacientes en los cuales el resultado fue positivo. Adicionalmente, se registraron en un formato aparte las bacterias identificadas. La información de los costos fue obtenida del Departamento de Facturación para crear una base de datos en Excel en la que se clasificó a los pacientes según el tipo de IBU. Cada uno de los tipos de IBU se agrupó según él y se describieron los medicamentos prescritos para conocer la proporción de esta conducta para cada caso. Con esta información se realizó un análisis de decisión por medio de un árbol de decisión. Este es un método de representar y de cada alternativa. En este caso, nos referimos a los costos de cada IBU para los pacientes incluidos en el estudio. De las historias revisadas, el 63% eran mujeres y el 37% eran de 46.5 más o menos 22 y 57.45 más o menos 20 años respectivamente. En cuanto a la población general, el promedio de edad fue de 50.6 más o menos 2 años, variando entre los 19 y 89 años de edad. Se presentó con mayor frecuencia la IBU complicada, con un porcentaje del 50%. En segundo lugar, se agruparon las IBU no especificadas para dar un porcentaje del 28%. Y por último, con un porcentaje del 22%, se encontró la IBU no complicada. Lados encontramos a la Escherichia coli en el primer lugar con un 35%, seguida la Escherichia coli ESBL con un 13%, Pseudomonas Enterococcus fecalis con un total de un 9% para cada una, entre otras, que representaron aproximadamente 1%. El medicamento más prescrito fue la piperacilina tazobactam, con más del 40% en la población general, seguida del meropenem con un 11% y la cefazolina con un 10%. En menor proporción se encontraron la clindamicina, oxacilina, entre otros, con un 1% cada uno. Los antibióticos a los que se observó mayor resistencia fueron ampicilina, con un 23.1%, seguido del ácido nalidíxico. Y en tercer lugar se encontró la ampicilina sulbactam, ciprofloxacina, gentamicina y levofloxacina, con porcentaje de resistencia en todos los casos del 10.3%. De los registros de urocultivos procedentes del laboratorio clínico, se pudo observar que el sexo predominante fue el femenino, con un 70%, mientras que el masculino representó un 30%. La prevalencia de la infección en el Hospital Universitario del Caribe fue de 42.6% con respecto al total de los urocultivos realizados en el tiempo de estudio. Se observó que el medicamento más prescrito para tratar la IBU complicada es la piperacilina tazobactam, con un promedio de costos de 945.625
más o menos 443 pesos, seguidos de cefazolina, junto con el meropenem, con valores promedio de... El resto de medicamentos que se utilizaron para tratar este tipo de IBU en este grupo de pacientes fueron la ampicilina subbactam, la polimixina B y la vancomicina, los cuales presentaron costos de 160.000, 2.576 y 225.000 respectivamente. Según la guía de nefrología para el tratamiento de las infecciones de vías urinarias complicadas, cuando se hace necesaria la terapia empírica, se debe utilizar fluoroquinolonas como antibiótico de primera opción. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, el tratamiento con ciprofloxacina a este mismo grupo de pacientes hubiese tenido un promedio de 254.256, más o menos 11 pesos. Por lo tanto, el tratamiento con piperacilina tazobactam tendría un sobrecosto de aproximadamente 691.369 pesos. En el grupo de pacientes masculinos diagnosticados con IBU complicada, el medicamento más prescrito también fue piperacilina tazobactam, con un costo promedio de 956.250. El meropenem fue el segundo más utilizado, con un valor de costo promedio de 735.000. Si se hubiese seguido las recomendaciones de la guía, el costo promedio de tratamiento sería de 254.000, más o menos 93 pesos. En mujeres diagnosticadas con IBU no complicada, el medicamento que se prescribió con mayor frecuencia fue la piperacilina tazobactam, con un costo promedio de 462.000, y en segundo puesto la cefazolina, junto con el meropenem, con valores de costos promedios de 57.000 y 525.000, más o menos 445 para el tratamiento de la IBU no complicada. Ahora, la guía de nefrología recomienda como antibiótico de primera elección las cefalosporinas de primera y segunda generación. Si los pacientes se hubiesen tratado con cefazolina, los costos promedios serían 42.228, más o menos 28 pesos, y 37.260, más o menos 17. Los pacientes masculinos diagnosticados con IBU no complicada son tratados con cefazolina, meropenem y piperacilina tazobactam, con unos costos de 16.560, 315.000 y 170.000 respectivamente. Si se hubiese seguido las recomendaciones de la guía de nefrología, estos costos serían de 33.120 y 16.560 respectivamente. Para obtener el valor del costo global del tratamiento de los diferentes tipos de IBU analizadas en este estudio, se obtuvo un porcentaje de hombres en cada tipo de IBU, porcentaje de cada medicamento utilizado para el tratamiento de las infecciones. Los cálculos se utilizaron para realizar el árbol de decisiones respecto a los costos de las IBU en el Hospital Universitario del Caribe, según la clasificación por sexo, como se observa en esta imagen. Teniendo en cuenta los datos obtenidos en este estudio, una IBU puede costar máximo 62.662 pesos. Claro, dependiendo del tipo de infección que se trate. En ese sentido, si se trata de una IBU complicada, una IBU no complicada o lo que se ha clasificado como IBU no especificadas, los costos podrían ser de 306.000 o de 655.000 respectivamente. Cuando se realizó la comparación
notamos que en estudios realizados en otros hospitales, como por ejemplo en Medellín, se evaluaron los costos de las infecciones del tracto urinario causadas por bacterias gram negativas, en donde el costo total fue de 644.427 pesos, lo que representa más o menos unos $193. Por otro lado, en un estudio realizado en los Estados Unidos, en donde se evaluaron los costos de atención médica de pacientes con infecciones de vías urinarias complicadas, eh, se reportaron que la media del costo de tratamiento fue de aproximadamente 170.000 pesos, lo que equivale a $51 en promedio. Asimismo, en otro estudio realizado en la ciudad de Chile, en donde se evalúan los costos del tratamiento antimicrobiano intravenoso, ambulatorio versus hospitalizado con infecciones de vía urinaria, se estimó que para el caso de los pacientes hospitalizados el costo directo promedio fue de 696.790, el cual es muy superior al de los pacientes en ese estudio. Por último, se realizó un estudio donde se incluyeron pacientes con IBU complicada, no complicada, sepsis urinaria y urolitasis para proceder a compararlo con este también. En este podemos ver que los costos totales de los medicamentos utilizados para el tratamiento de las IBU correspondió de entre 333.577. De acuerdo con esto que acabamos de analizar anteriormente, el costo global del tratamiento farmacológico de una IBU en la ESE Hospital Universitario del Caribe se encontró dentro del rango de los costos promedios evaluados anteriormente. Sin embargo, también pudimos hallar mediante el análisis de decisión que en el Hospital Universitario del Caribe se están generando sobrecostos en la terapia antibiótica de los pacientes tratados con este tipo de infecciones, pero relacionados con la elección de los antibióticos de primera opción terapéutica para el tratamiento, los cuales, de ser tenido en cuenta, pueden generar un impacto significativo en la disminución de estos costos. Como conclusiones, tenemos que los microorganismos más aislados fueron la Escherichia coli y el antibiótico con mayor prescripción fue la piperacilina tazobactam. La infección de vías urinarias complicada fue la que presentó el mayor número de casos atendidos en el periodo de evaluación, con un 50%, y por tanto, también los mayores costos. El grupo de pacientes en donde se presentó el mayor número de casos con infecciones de vías urinarias fue en el género femenino. El costo del tratamiento farmacológico de una infección de vías urinarias complicada en mujeres fue mayor que en los hombres. Y el valor del costo global del tratamiento farmacológico de una infección de vía urinaria en el Hospital Universitario del Caribe fue similar a los reportados en la literatura. Sin embargo, cuando nos vamos a los tratamientos específicos, existieron los sobrecostos. Entre las recomendaciones tenemos que se identifique o que en este estudio identificamos los costos de los tratamientos, pero es relevante para la institución que estos datos sean utilizados y tenidos en cuenta para tomar decisiones administrativas en cuanto a la implementación de programas de optimización de utilización de antibióticos. Los costos evaluados en el estudio fueron solamente de medicamentos, por lo que se sugiere incluir más variables en investigaciones posteriores que permitan medir si la estancia hospitalaria y los procesos de atención pueden optimizarse también, con la intención de controlar con mayor repercusión todos estos costos. Esta fue la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias.